Hola, hoy realizaremos un análisis comparativo de algoritmos. Los algoritmos que trataremos son divide y vencerás, ordenación por fusión y algoritmo Quicksort. El objetivo era completar la tabla según la complejidad en el peor, mejor y caso promedio, lo que tuvo de resultado la tabla con estos valores. El algoritmo divide y vencerás tiene una complejidad de O log n en el peor caso, O1 en el mejor y en el promedio O log n. El algoritmo de ordenación por fusión tiene una complejidad de O n log n en todos los casos y por Quicksort es O en el cuadrado en el peor caso y O n log n para el mejor y caso promedio. A continuación, la explicación de cómo se obtuvo los resultados, pero primero una descripción de cada algoritmo. En Divide y Vencerás, la búsqueda binaria es un algoritmo eficiente para encontrar un elemento en una lista ordenada de elementos. Funciona dividiendo repetidamente la parte de la lista que puede contener el elemento hasta que las posiciones posibles se reducen a una. Una de las formas más comunes de usar la búsqueda binaria es encontrar un elemento en una matriz. En ordenación por fusión, también conocida como merge sort, es un algoritmo divide y vencerás. Al igual que todos los algoritmos de divide y vencerás, la ordenación por fusión divide una matriz grande en dos subarreglos más pequeños y luego ordena recursivamente los subarreglos. Y finalmente, Quicksort usa divide y vencerás, por lo que es un algoritmo recursivo. La ordenación rápida usa divide y vencerás de una manera ligeramente diferente de la ordenación aleatoria. En la ordenación por fusión, la operación de división no hace casi nada, todo el trabajo real se realiza en el paso de fusión. Quicksort hace lo contrario. Todo el trabajo real se realiza en el paso de A clasificación. continuación vamos a explicar en el peor caso. En este caso con el primero, el de divide y vencerás. Tenemos un logaritmo de n. En este caso, el peor caso de la búsqueda binaria dividirá repetidamente la lista por la mitad hasta encontrar el elemento deseado o determinar que no esté presente. Esto implica que el número de iteraciones requeridas es proporcional al logaritmo en base 2 del tamaño de la lista n. Por lo tanto, la complejidad en el peor caso es un logaritmo de n. Ahora en el siguiente de la de ordenación por fusión, en este caso es O n logaritmo de n. En el peor caso del megashort, o también conocido como la ordenación por fusión, esta dividirá repetidamente la lista en mitades iguales, hasta tener sublistas de tamaño 1. Luego se realizará la fusión de sublistas en orden ascendente. En cada nivel de la recursión, la fusión requerida va a comparar y combinar todas las sublistas, lo que implica un tiempo proporcional a n. Como la profundidad de la recursión es logaritmo de n, debido a las divisiones en mitades, la complejidad total en el peor caso es de O n logaritmo de n. Ahora, en el quickshort, el peor caso ocurre cuando la lista está completamente ordenada o casi ordenada, y el punto de pivote elegido siempre es el mínimo o el máximo elemento. En este escenario, el quickshort realizará n-1 comparaciones en cada nivel de recursión, y las recursiones se realizarán n veces, lo que da como resultado un tiempo de ejecución cuadrático, o n al cuadrado. Sin embargo, es importante destacar que este peor caso es poco probable. En la práctica sí se utiliza una elección de pivote adecuado. Ahora los vamos a graficar. En este caso tenemos primero el de divide y vencerás. En este caso tenemos logaritmo de n. Esto significa que la medida del tamaño del conjunto de datos n aumenta y el tiempo de ejecución del algoritmo crece en forma muy lenta. Ahora con el siguiente, en este caso, O en el logaritmo de n, es el peor caso del algoritmo de ordenamiento por fusión. Este, a medida que el tamaño del conjunto de datos n aumenta, el tiempo de ejecución del algoritmo aumenta en proporción a n multiplicado por el logaritmo de n. Y por último, tenemos lo que sería el algoritmo de Quickshort. En este caso, esto significa que el tiempo de ejecución del algoritmo puede aumentar rápidamente a medida que el tamaño del conjunto de datos n crece. El mejor caso ocurre cuando el pivote elegido en cada iteración es el elemento más pequeño o más grande. Una vez hecho esto, en términos de complejidad, en el peor caso, la búsqueda binaria eh, es la opción más eficiente, como lo podemos ver, el de divide y vencerás, seguida por el ordenamiento por fusión. Y por último tenemos el quickshort. Gracias. A continuación, mi compañero. Ahora hablaremos acerca del mejor caso. En algoritmo divide y vencerás, el mejor caso ocurre cuando el elemento buscado se encuentra en la posición central de la lista en la primera comparación. En este caso, solo se requiere una operación para encontrar el elemento deseado, por lo tanto, la complejidad en el mejor caso es O1. En ordenación por fusión, el mejor caso también se produce cuando se deben realizar todas las divisiones y fusiones en el algoritmo. Aunque puede parecer extraño que el mejor caso tenga la misma complejidad que el peor caso, eso se debe a que merge sort siempre divide la lista a la mitad, incluso si está preordenada. La fusión de las sublistas sigue siendo necesaria y requiere un tiempo proporcional a n. Por lo tanto, en el mejor caso también se tiene una complejidad de O n log n.
Algoritmo por Quicksort. El mejor caso se produce cuando el punto de pivote seleccionado divide la lista en dos sublistas aproximadamente iguales en tamaño en cada nivel de recursión. Eso equilibra las divisiones y reduce la cantidad de comparaciones necesarias en cada nivel. En este escenario, el tiempo de ejecución de Quicksort es O n log n, lo que lo convierte en uno de los mejores algoritmos de ordenación en términos de tiempo de ejecución. En cuanto a la complejidad en el mejor caso, tanto Merger como Quasar tienen un rendimiento O n log n, lo que los hace igualmente eficientes en términos de tiempo de ejecución para tamaños de entradas grandes. Ambos algoritmos son ampliamente utilizados y son excelentes opciones para ordenar listas desordenadas de manera eficiente. Por otro lado, la búsqueda binaria en su mejor caso tiene una complejidad de O1, lo que significa que siempre encuentra el elemento deseado de manera muy rápida cuando la lista está ordenada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la búsqueda binaria solo se aplica a las listas ordenadas y no es adecuada para listas no ordenadas. En conclusión, si se trata de ordenar listas desordenadas, tanto Merge como Quicksort son opciones eficientes si su elección depende del contexto y preferencias personales. Por otro lado, si se buscar elementos en una lista ordenada, la búsqueda binaria es la opción ideal debido a su rendimiento, o 1 en el mejor caso. Caso promedio. En los algoritmos que contengan divide y vencerás, el caso promedio asume que todos los elementos de la lista tienen la misma probabilidad de ser buscados. En este escenario, la búsqueda binaria también requerirá un número de iteraciones proporcional al logaritmo en base 2 del tamaño de la lista n. Por lo tanto, la complejidad en este caso es de O logaritmo de n. Para el algoritmo de ordenación por fusión, el caso promedio es similar al peor caso, ya que asume que las entradas están distribuidas uniformemente y todas las permutaciones son igualmente probables. En este escenario, el algoritmo realizará divisiones y fusiones en cada nivel de recursión, lo que resulta en una complejidad de O n logaritmo de n. En el algoritmo de ordenación por Quicksort, el caso promedio se basa en la suposición de que las entradas están distribuidas aleatoriamente y todas las permutaciones son igualmente probables. En este caso, el tiempo de ejecución de Quicksort es O n logaritmo de n. La elección del pivote sigue siendo factor importante, pero en promedio logra un buen equilibrio entre divisiones. Una vez analizada la gráfica sobre los casos medios de los distintos algoritmos, podemos decir que tanto Mergesort como Quicksort tienen un rendimiento de O n logaritmo de n, lo que los hace igualmente eficientes en términos de tiempo de ejecución cuando se promedia en distintas situaciones. Ambos algoritmos son ampliamente utilizados y ofrecen un excelente rendimiento para la mayoría de los casos. Por otro lado, la búsqueda binaria en el caso promedio tiene una complejidad de O logaritmo de n. A medida que el tamaño de la lista aumenta, la búsqueda binaria sigue siendo muy eficiente, ya que el tiempo de búsqueda crece lentamente logarítmicamente. En conclusión, tanto Mergesort como Quicksort son opciones eficientes para ordenar listas y tienen un rendimiento de O n logaritmo de n en el caso promedio. Por otro lado, la búsqueda binaria es una excelente opción para buscar elementos en listas ordenadas, con un tiempo de búsqueda de O logaritmo de n en el caso promedio, lo que la convierte en una opción muy rápida incluso para listas de gran tamaño. Muchas gracias.